Miriam. ¿Me escucha ahora sí? A ver, ahora sí. Alfa, las beta, las C y las delta. Y Ok. cada una, pues, ¿mande? Dime, sigue. Pues las alfa eran propioceptores del músculo esquelético y eran las más rápidas y tenían una manifestación más dolorosa. Bueno, sí. Y las beta funcionaban en el tacto y la presión y eran mecanorreceptores de la piel. Y las delta, perdón, actuaban en el tacto, en el frío en el frío y en el dolor. Y estos creo que actuaban con la temperatura y la sensibilidad. Y eran un poquito más lentas. Y las C eran los receptores del dolor y la temperatura. Y también eran un poquito más lentas. Y la manifestación dolorosa, pues eran las C nada más. Ay, eran lentas. No, fíjate. Las más lentas, las C. Ok. En las alfas, ¿segura que están también, nos llevan estímulos dolorosos? No, porque actuaban en el músculo esquelético. Completamente. Afortunadamente no funcionan para estímulos dolorosos. ¿Cuáles son las mielínicas? A ver, Miriam. Creo que apagaste tu micrófono. Las fibra, ay, ya, sí, es que se me apaga. Ya. Las Ajá. alfa y las delta eran las mielínicas y las C eran las amielínicas. Sí, son las amielínicas. ¿Y la mielina para qué nos sirve? ¿Qué función tiene la mielina? Para mandar la información más rápido. Más rápido, están asociadas completamente con la velocidad. Muy bien, Miriam, muchas gracias. Encienda su micrófono, por favor, Eric Contreras. Sí, doctora, dígame. Muy bien, muchas gracias. Platícanos un poquito de esos mediadores periféricos, nada más vimos los que están asociados a un daño, en qué consisten, a grandes rasgos, qué recuerdas, cuáles son. Pues vimos dos tipos de mediadores, los que estaban relacionados a una lesión tisular y a fenómenos inflamatorios. También de las relacionadas a la lesión tisular, pues vimos la bradicinina, los iones de hidrógeno y potasio y la histamina. Vimos que la bradicinina pues era pues uno que aumentaba la permeabilidad, era el más potente de los agentes algogenénicos, algo así. Algogénicos, dañinos. Ya sé que lo Algogénicos. estás leyendo, pero son dañinos. Y vimos que también los iones de potasio tenían que desgranulizarse para liberar la histamina, y mientras que los de hidrógeno iban directamente pues a la fibra nerviosa. Ok, ¿los iones de potasio se degranulan ellos? No, tienen que ir a desgranulizarse para poder liberar la histamina. ¿Pero a quién degranulan? ¿A ellos mismos o a alguien más? No, van a los mastocitos, ¿no? A los mastocitos, más bien a los que van a degranular son a los mastocitos. Y cuando se degranulan los mastocitos, ¿qué pasa? ¿Qué se libera? Se produce la concentración de la histamina, ¿no? Entre más desgranulación haya, es más como que la reacción, porque si había una baja cantidad, me acuerdo que nos dijo que se producía la comezón. Así es, perfecto. Y aparte de histamina también se libera bradicinina, así es que se aumenta la concentración. Muy bien, muchas gracias, Eric. Sí, gracias.
Ok, chicos, ya les estoy compartiendo la pantalla. Entonces, nos quedamos en que ya vimos a los mediadores periféricos que están completamente relacionados con un daño tisular, un daño del tejido, ¿sí? Nos faltan los mediadores periféricos que están directamente relacionados con los procesos inflamatorios. Ya quedamos que cuando tenemos un golpe, que tenemos un daño al tejido, se van a liberar automáticamente los mediadores periféricos que vimos anteriormente, pero también se va a iniciar un proceso inflamatorio por la acidosis local, ¿sí? Hay presencia de glóbulos blancos y va a empezar a haber secreciones de otras sustancias químicas para comenzar con el proceso inflamatorio, y gracias a ese proceso inflamatorio también se van a liberar más sustancias, las cuales también nos van a ayudar a sobreestimular esa fibra nerviosa que ya previamente estaba estimulada, pero también nos va a ayudar a reparar ese tejido que se ha dañado. Entonces, los mediadores periféricos que están relacionados directamente con un proceso inflamatorio, ¿cuáles son? En realidad nos englobamos o nos enfocamos a las prostaglandinas principalmente. En cuanto a las prostaglandinas, chicos, hay del grupo de las pertenecientes a las prostaglandinas E1 y E2, que realmente esas prostaglandinas, chicos, nos ayudan. Estas son liberadas por unas enzimas. Ya lo comenté hace un momento. Aquí está el esquema que hemos estado viendo desde un inicio. Tenemos nos damos un golpe, tenemos un daño en una parte del tejido de nuestro cuerpo. ¿Y qué pasa? Se secretan mediadores periféricos que ya vimos, los relacionados con un daño, pero también comienza un proceso inflamatorio. Sí, hablamos que el pH va a bajar hasta tener una acidosis local, y va a haber presencia de glóbulos blancos. Estos glóbulos blancos, cuando se presentan para iniciar con el proceso inflamatorio, nos van a liberar leucotrienos, que son derivados del ácido araquidónico. Estos leucotrienos principalmente nos van a secretar enzimas. ¿Cuáles enzimas? Principalmente la fosfolipasa, los endoperóxidos y la ciclooxigenasa. Estas tres enzimitas nos van a ayudar también a liberar otras sustancias químicas, pero las más importantes para fines del proceso de dolor, el proceso de la estimulación de la fibra nerviosa, son los endoperóxidos. Estos endoperóxidos nos van a secretar las prostaglandinas. Aquí están la E1 y la E2. Entonces, estas enzimas, las tres, prácticamente nos van a ayudar a que exista una agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria, de aquí es donde se derivan los mastocitos. Entonces ya tenemos ahora sí una manera de relacionar estos mastocitos, que son los cuales también nos van a ayudar a liberar histamina y bradicinina, ¿sí? Con la ayuda de los iones de potasio, que nos van a desgranular estos mastocitos y a liberar estas sustancias químicas. Estas, acuérdense que son las sustancias químicas principales que nos ayudan a estimular la fibra nerviosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tenemos una inflamación de esa zona dañada, seguimos teniendo dolor. ¿Por qué? Porque se sigue liberando estas sustancias químicas, estos mediadores periféricos que nos van a sobreestimular la fibra nerviosa. Entonces, ya dijimos que anteriormente ya se está liberando radicinina, por ejemplo, ya se está liberando iones de hidrógeno, iones de potasio, que van directamente a la membrana, a la fibra nerviosa, pero ya cuando tenemos un proceso inflamatorio, ya cuando cayó una acidosis local y que tenemos un proceso inflamatorio en forma, también se sigue sobreestimulando esa fibra nerviosa, porque el daño ahí sigue. El daño de esa zona de nuestro cuerpo ahí continúa. Entonces, se sigue liberando una cantidad mayor de estos mediadores periféricos para seguir estimulando la fibra nerviosa y que ya comience con el proceso sináptico, que nos lleve esa información hasta complejos sensitivos del trigémino, que es lo que vamos a ver más adelante. Entonces, las prostaglandinas, como característica principal, es que nos estimulan o relajan las paredes vasculares, principalmente cuáles: tracto respiratorio, tracto gastrointestinal, tracto genitourinario.
¿Sale? Y también, acuérdense que las prostaglandinas están relacionadas directamente con una agregación plaquetaria. Esta agregación plaquetaria tanto nos va a ayudar como para que exista una reparación del área afectada, así como la liberación de mastocitos. Y pues estos mastocitos, una vez que se granulan, también tenemos la liberación de tanto de bradicinina como de histamina. Y más adelante vamos a ver qué otras sustancias químicas se liberan a través de los mastocitos, que no nada más son exclusivas de esas dos sustancias. Ya más adelante veremos qué otras sustancias participan con esta liberación. También fíjense las prostaglandinas, tanto el grupo de la E1 y la E2, nos van a prácticamente a modular efectos mediadores implicados con la fiebre. ¿Vale? Entonces, las prostaglandinas son prácticamente las responsables directamente a que cuando nos dañamos una parte de nuestro cuerpo y una vez que ya se haya inflamado, pues nos van a provocar eritema, nos van a provocar calor y nos van a provocar la inflamación como tal, ¿sí? Por esa liberación de la agregación plaquetaria. Y también nos van a ayudar a sensibilizar terminaciones nerviosas. ¿Por qué? Porque simplemente al momento de secretar mastocitos, están ya los iones de potasio liberados anteriormente, desde antes de que exista una inflamación tal cual en forma, ya se comienzan a liberar iones de potasio. Entonces, una vez que las prostaglandinas nos ayudan a liberar estos mastocitos, pues se van a ver degranulados directamente porque ya hay una presencia de iones de potasio. ¿Vale? Entonces, aquí ya tenemos un enlace directamente de la función de las prostaglandinas con la función de mediadores periféricos relacionados directamente con el daño, principalmente los iones de potasio, que nos van a degranular a los mastocitos. Entonces, prácticamente también le damos la función a las prostaglandinas a que tienen una hiperalgesia primaria que a causa por las mismas. ¿Sí? Entonces, esas también nos ayudan tanto a que se sobreestimule esa fibra nerviosa, así como ayudar a que se repare el daño por esta agregación plaquetaria. Entonces, ¿qué pasa aquí? De hecho, yo les puse el famoso antiinflamatorio, el ibuprofeno, que esto es casi como un extrita, como casi de cultura general, que imagino que ustedes ya lo saben porque creo que ya vieron Pharma, pero los antiinflamatorios no esteroides, los AINES, y como por ejemplo el ibuprofeno, estos actúan prácticamente inhibiendo las prostaglandinas. Entonces, a este medicamento, al inhibirnos las prostaglandinas, ¿qué va a pasar? Que va a evitar la liberación de mastocitos, y al evitar la liberación de mastocitos, pues se va a evitar la secreción de tanto bradicinina como histamina. Ojo, entonces, ¿qué pasa? Que este medicamento nos ayuda prácticamente a reducir la inflamación que se presentó, pero también tiene cierto efecto analgésico. Digo que cierto efecto analgésico porque ya no va a haber una concentración tan grande de bradicinina y de histamina que se liberó a través de la degranulación de mastocitos. Pero acuérdense que en un inicio ya se liberó bradicinina, ya se liberaron iones de hidrógeno. Entonces, estos mediadores periféricos ya están liberados desde antes. Entonces, va a haber a lo mejor presencia de estas sustancias químicas, sí la hay, pero en menor cantidad. Entonces, por eso los pacientes dicen, ay, pues el ibuprofeno a mí me ayuda también para el dolor, a lo mejor no del todo, pero sí va a ayudar. Entonces, principalmente tienen la función de un antiinflamatorio. ¿Por qué? Porque nos inhiben directamente a las prostaglandinas. Qué padre, ¿verdad? Entonces, ya estamos enlazando tanto los mediadores periféricos que se secretan directamente de un daño tisular, como los mediadores periféricos que están relacionados directamente con la inflamación, los cuales son las prostaglandinas, que tienen un papel muy importante, el cual va a funcionar como la agregación plaquetaria. ¿Sí? Tanto tienen un papel así como reparador de ese tejido que se dañó, así como el de sobreestimulación de esa fibra nerviosa. Entonces, tienen
esos dos papeles que son completamente opuestos, pero funciona así, las prostaglandinas funcionan de esas dos maneras, a lo mejor de la reparadora como de manera directa, porque estas prostaglandinas solamente nos ayudan a secretar mastocitos y llegan los iones de potasio y los desgranulan y ahora sí no liberan tanto bradicinina como histamina. Entonces, hay otros neurotransmisores, hay otras sustancias químicas, pero estas ya no son sustancias químicas que se secretan cuando hay un daño de un tejido o cuando hay un proceso inflamatorio. Estas sustancias químicas es otro grupo diferente, son del grupo de las que se liberan cuando ya se comienza el proceso de la sinapsis. ¿Qué pasa? Acuérdense que las otras sustancias químicas nos ayudaron a estimular esa fibra nerviosa, prácticamente a despertarla. Entonces, esa fibra nerviosa ya está estimulada, pero todavía no hace su proceso sináptico hasta que se liberen estas sustancias químicas, la cual son la sustancia P, el glutamato, la serotonina y entre otros neuropépticos. Ya que se liberan estas sustancias, entonces ahora sí, esa fibra nerviosa estimulada nos va a pasar esa información que trae previamente, ¿sí? La información de ese daño del tejido o de esa inflamación del tejido. Pero como estamos hablando de dolor, entonces nos va a comenzar a pasar esa información de ese estímulo doloroso, esa sustancia, ¿sí? Ya es otro grupo, el grupo de las sustancias que están involucradas directamente con el proceso sináptico. Entonces, ¿qué pasa? Si se fijan, ya cambiamos ligeramente el esquema, pero es prácticamente lo mismo que el anterior, solo que un poquito más simplificado. Si comenzamos con la sustancia P, este también es un compuesto, está compuesto principalmente por aminoácidos. Y la mayor concentración de esta sustancia P se encuentra en médula espinal, el sistema nervioso central, y actúa generalmente sobre glándulas exócrinas, las cuales son las glándulas salivales, y también en el sistema cardiovascular. ¿Qué pasa con este tipo de sustancia? Que como característica principal también tiene un efecto cardiodilatador y vasodilatador. Entonces, ¿qué pasa? Que nos ayuda a que exista una permeabilidad mayor. ¿Sí? Tiene una función dilatadora. Entonces, gracias a que tiene una función dilatadora, pues también se siguen ayudando a tener una agregación plaquetaria. Pero esta sustancia P, si se fijan, esta ya no se secreta cuando directamente de un tejido dañado o de un proceso inflamatorio. No, aquí ya no estamos hablando de ese estímulo inicial. Puede que ese estímulo inicial, ese daño que tuvimos, ya nos estimuló la fibra nerviosa. Entonces, la sustancia P se va a liberar a través de un reflejo axónico. Eso quiere decir que prácticamente se va a liberar por la misma fibra nerviosa. Nos va a liberar esa sustancia porque ya está estimulada previamente por los mediadores periféricos que vimos anteriormente. Ah, qué padre, ¿verdad? Entonces la fibra nerviosa también nos libera sustancias químicas. La sustancia P es una de ellas. ¿Y qué pasa? ¿Qué hace esta sustancia P? Esa sustancia P también nos va a ayudar a degranular mastocitos, o sea que los iones de potasio no es la única sustancia química que nos va a ayudar a degranular mastocitos. También la sustancia P nos va a ayudar a lo mismo que los iones de potasio, a degranular más mastocitos. Entonces, ¿qué va a pasar? Que mayor cantidad de mastocitos se van a ver degranulados, entonces va a aumentar también esa liberación tanto de bradicinina como de histamina y también aparte de otras sustancias. Tenemos el glutamato, que también es otro aminoácido excitante, pero casi aquí no lo toman en cuenta en una sustancia química relacionada con el dolor. Ahorita les digo por qué. Ahora, se encuentra en la misma zona que la sustancia P y también
es una sustancia química que va a secretar la misma fibra nerviosa. Y les comentaba hace un momento que no se toma en cuenta, no es esencial, porque realmente hay enzimas que las sintetizan, entonces prácticamente desaparecen esta sustancia P. Y como función principal, se fijan, es un mediador de la información sensorial, tanto motora como cognitiva y emocional. Y también interviene tanto en la formación de memorias y su recuperación. La que el glutamato es el encargado prácticamente de recuperar todas nuestras memorias. Todo lo que olvidamos, el glutamato nos ayuda a recuperar a esas memorias. Entonces, prácticamente esta sustancia química no está involucrado con los estímulos dolorosos. Pero sí es importante saberlo que, bueno, la fibra nerviosa, una vez que está estimulada, tanto va a secretar sustancia P como glutamato, pero se va a ver desaparecido. Entonces, igual y los que somos muy olvidadosos podemos echarle la culpa a esas enzimas que nos están sintetizando el glutamato, ¿verdad? Somos malísimos para acordarnos de muchas cosas. Si tuviéramos un poquito más de glutamato, igual tenemos recuperación de esa memoria. Y tenemos otra sustancia química que está dentro del grupo de las sustancias sinápticas, que es la serotonina. La serotonina nos va a ayudar, fíjense, esta otra sustancia tanto es liberada de las fibras nerviosas amielínicas, o sea que esta sustancia, las fibras principales que la liberan son las fibras C. Entonces, ¿qué pasa? Esta sustancia, la serotonina, es un neurotransmisor que nos va a ayudar también como a sustancia algogénica. Y al ser una sustancia neurotransmisora, más adelante vamos a tener una función muy importante de esta sustancia para tener un equilibrio, para ayudarnos a cerrar el ciclo de ese estímulo doloroso. Ya más adelante lo vamos a ver, ¿sí? Pero también es sustancia algogénica, nos ayuda a estimular a la fibra nerviosa, es decir, tanto es liberada como a través de una fibra C, como también como algogénica, ¿sí? Como estimuladora de la fibra nerviosa. ¿Y de dónde proviene? Fíjense, una vez que se degranulan los mastocitos, esta no es exclusiva de que provenga de las fibras nerviosas, como el glutamato y la sustancia T. Esos dos mediadores que vimos anteriormente únicamente se secretan de las fibras nerviosas. La serotonina tiene dos orígenes, tiene dos procedencias. Una de las fibras nerviosas amielínicas, las fibras nerviosas C, pero también proviene de los mastocitos. Cuando se degranulan los mastocitos, no nada más se libera histamina y bradicimina, también se libera serotonina. Entonces, ¿qué pasa? Que procede de dos vías, de dos lugares diferentes, de los mastocitos y de las fibras C o fibras amielínicas, ¿vale? Y tiene dos funciones importantes. Una, que es algogénica, que nos estimula la fibra nerviosa, y otra, que más adelante la vamos a ver, y que es la de llevar un equilibrio o prácticamente a cerrar el ciclo del proceso de dolor. Entonces, la serotonina otra vez va a aparecer ya hasta el final de este capítulo. Y tenemos otros neuropéptidos como la calcitonina, la neurocinina A, neuropéptido Y la somatostatina. Estas prácticamente se asocian a la sustancia P, funcionan igual que la sustancia P. Esto quiere decir que van a ser secretadas por las mismas fibras nerviosas y prácticamente este es un sistema de alarma secundario, ¿sí? Nos va a avisar al sistema nervioso central que hay un deterioro de algún tejido. Cuando ya nos dañamos una parte de nuestro cuerpo, estos neuropéptidos nos van a ayudar a avisar al sistema nervioso central de ese daño. ¿Cómo lo van a hacer?
está ayudando al proceso sináptico. Si hay un proceso sináptico, ¿qué va a pasar? Que esa información de ese daño, que esa información de ese estímulo, va a pasar hasta tálamo y a corteza cerebral. Y una vez que nosotros percibimos ese estímulo, ese daño, ahora se va a iniciar a cerrar ese ciclo. Y va de tal manera que se van a ayudar a secretar otras sustancias químicas inhibidoras de ese estímulo. Entonces, prácticamente estos otros neuropéptidos nos van a ayudar a ese cierre de ese ciclo de dolor, siempre y cuando ese daño, lo que nos está causando, esa molestia, se retire. Si persiste ese agente que nos está dañando ese tejido, ¿qué va a pasar? Pues que se va a abrir otro ciclo de dolor, se va a estimular otra vez esa misma fibra nerviosa u otro tipo de fibras nerviosas, las cuales nos van a ayudar a abrir otro ciclo doloroso. ¿Vale? Entonces, ya que ya estamos cerrando ciclos, ¿verdad? Entonces, ahora, hasta aquí con los mediadores periféricos, tanto de relacionados con un daño tisular como el de procesos inflamatorios. ¿Estamos bien, chicos? ¿Estamos en el mismo canal? ¿Hay dudas? Pues ya se me desmayaron. Por mi parte, todo Pues bien. está complicado, pero sí, todo bien por el momento. Sí. Es que lo que pasa es de que hay muchas sustancias químicas, nada más dándoles una repasadita, realmente es sencillo, ¿sí? Pero eso es dándole una leída, ¿vale? Entonces, ¿ahora qué pasa? Hasta aquí, chicos, nosotros ya tenemos una fibra nerviosa, ya sea una fibra C o una fibra A delta, que son las fibras del dolor prácticamente, ¿sí? No exclusivas del dolor, pero sí las que se estimulan cuando hay un estímulo doloroso. Entonces ya tenemos una fibra estimulada y ya esa fibra ya va a comenzar con el proceso sináptico. Ahora, ¿a dónde van esas fibras? Ok. Ahora vamos a hablar de las vías aferentes y del tronco encefálico. ¿Por qué del tronco encefálico? Porque aquí en el tronco encefálico es donde nos encontramos al complejo sensitivo del trigémino. Ojo, no estoy hablando del nervio trigémino, y que es otra cosa independiente. El complejo sensitivo del trigémino es prácticamente la primera base de control. Esa base de control es a donde esa fibra nerviosa nos va a llevar esa información que trae de ese daño del cuerpo, de ese daño de un tejido. Y ahí va a soltar esa información para que se pase a otra fibra nerviosa, que esa otra fibra nerviosa va a llevar esa información ¿a dónde? A tálamo y a corteza cerebral. Entonces, ahí es donde se va a llevar el proceso sináptico. ¿Vale? Entonces, es por eso que vamos a estudiar el complejo sensitivo del trigémino. Entonces, ustedes ya saben lo que es el nervio trigémino, que les dije, no es lo mismo que el complejo sensitivo del trigémino. El nervio trigémino, que ustedes ya conocen, que tiene el ganglio de Gasser, sus tres ramas, la oftálmica, la maxilar y la mandibular. Aquí hagan de cuenta que este nervio, ya ahora sí, ya nos vamos a enfocar más a cavidad oral, porque es la carretera que vamos a tomar, es la vía que vamos a tomar de dolor, ¿sabe? Entonces ya nos vamos a enfocar a cavidad oral, ya no les voy a dar ejemplos de que, que si me pego en una mano, que si me pego en un brazo, no, ya nos vamos a ir a ejemplos de si tengo una caries, de si tomo agua fría, de si me lastimo mucosa bucal, entonces ya ahora sí más en específico, ¿sale? Entonces, ¿qué pasa? Ustedes ya conocen el nervio trigémino, ¿sale? Que tiene sus tres ramas principales y estas ramas se hacen cada vez más pequeñas, que van a puntos en específico. ¿Qué pasa con este nervio? Este nervio prácticamente es un cableado de fibras nerviosas, ¿vale? Este nervio, recuerden que hay ramas tanto sensitivas como motoras. Unas, por ejemplo, si estamos hablando de la rama mandibular, tiene ramas sensitivas y tiene ramas motoras. Si hablamos de la oftálmica y de la maxilar, son ramas únicamente sensitivas. Entonces, ¿qué pasa? Estas ramas es prácticamente un cableado de fibras nerviosas
tanto A delta como fibra C. Y si hablamos ya de motoras, pues ya puede tener, por ejemplo, A beta, ¿sale? Pero si hablamos de las fibras de las ramas exclusivamente sensitivas, es como si tuviéramos ahí, se componen de fibras nerviosas estas ramas. Entonces, si ustedes tienen un proceso de caries, por ejemplo, de un molar inferior, pues ¿quiénes van a despertar? Puede ser las fibras primero A delta y después la C. Entonces, esas fibras se van a estimular por esos mediadores periféricos que ya vimos. Tanto, si estamos hablando de un proceso carioso, ¿qué va a pasar? Que primero ya hay un proceso carioso y hay un daño de la pulpa. Entonces se van a estimular primero las fibras A delta y si ese estímulo, ese daño es persistente, se queda ahí, va avanzando, también se van a estimular las fibras C. ¿Sale? ¿Qué va a haber? Hay un daño. ¿Hay una inflamación? Sí, la pulpa se inflama. Entonces también tanto hay un daño de ese tejido, de la pulpa, como hay una inflamación. Entonces, igual manera, así los ejemplos que les daba antes, de que si yo me golpeo, hay una secreción de esas sustancias químicas, también en los dientes pasa lo mismo. Hay un proceso de caries, va a haber esa acidosis local, va a cambiar el pH de la pulpa, de una pulpa sana. Va a haber presencia de mediadores periféricos, tanto los relacionados como de un daño, que son la bradicinina, que son la histamina, que son los iones de potasio, que son los iones de hidrógeno, que ya sabemos cómo funcionan cada uno. Ya sabemos que la bradicinina se va directamente a la membrana, a la fibra nerviosa. Ya sabemos que los iones de hidrógeno se van directamente a la fibra nerviosa. Ya sabemos que los iones de potasio, esos no se van directamente a la membrana de la fibra nerviosa, esos se van directamente a los mastocitos. Los mastocitos, que ¿quién los liberó? Las prostaglandinas nos ayudaron a liberar a esos mastocitos. Entonces, ¿qué va a pasar con los iones de potasio? Nos van a degranular a esos mastocitos. Y cuando se degranulan los mastocitos, va a haber una liberación tanto de histamina como de bradicinina. ¿Sale? Que también son mediadores periféricos que están directamente relacionados con un daño del cuerpo. Pero también tenemos otras sustancias químicas que se van a secretar. Ya hasta aquí, esa fibra nerviosa ya se estimuló. Pero ¿qué va a pasar con esa fibra nerviosa? Pues que no nada más nos sirve que se estimule, pues sirve que nos haga el proceso sináptico, que pase esa información. Esa fibra nerviosa, para empezar, una vez que está estimulada, ya trae esa información de que la pulpa se vio dañada, ya sea por un proceso de caries, ya sea por un traumatismo, por una fractura del diente, ya sea por el consumo de una sustancia sumamente helada, por ejemplo, ya se estimuló esa fibra, ya hay esa presencia de mediadores periféricos. Ahora, ¿qué necesitamos? Que se comience con el proceso sináptico. El proceso sináptico, ¿qué es? Pues que pase esa información que ya trae esa fibra nerviosa a otro lugar, a otra zona. ¿A dónde? Pues estas fibras nerviosas están conectadas al complejo sensitivo del trigémino. Esa fibra nerviosa, las A delta y las fibras C, son estas ramas que ustedes ya conocen. Son el nervio trigémino. Es un cableado lleno de fibras nerviosas, estas ramas. ¿Sí? Aquí están las fibras A delta y las fibras C. Entonces, ¿qué pasa? Esta fibra nerviosa ya están cargadas de esta información, nos van a pasar toda la información, se estimulan, se pasan al ganglio de Gasser. ¿Y qué pasa? ¿Ahí se queda? No. Aquí todavía están esas fibras nerviosas pasando esa información, estimulándose. ¿Hasta dónde? Hasta complejo sensitivo del trigémino. ¿Dónde está ese complejo sensitivo del trigémino? En el tronco encefálico, en el interior del tronco encefálico. Entonces, ¿qué pasa ahí? Pues que también hay ramificaciones. Siguen esas fibras nerviosas con ese cableado continúa hasta tronco encefálico. Entonces, ¿cómo funciona ese cableado más adelante? Si se fijan, aquí todavía sigue.
Aquí ya dejamos al ganglio de Gasser y sigue y se conecta, llega hasta acá, hasta tronco encefálico. Y si se fijan, aquí hay otro ganglio que es muy similar al ganglio de Gasser, pero tiene otro, es diferente y tiene otro nombre porque no es el mismo. Es similar, es parecido. Si se fijan, el ganglio de Gasser es un nodulito, acá hay otro ganglio, pero esto ya no es el nervio trigémino. Estas son las mismas fibras nerviosas, las cuales aquí tenemos otro nódulo, es el ganglio espinal, que más adelante lo vamos a ver. Este ganglio espinal se desemboca por otras ramificaciones muy parecidas a las del nervio trigémino, pero estas ramificaciones se van a estacionar prácticamente en las astas dorsales, ¿sí? De médula espinal, del tronco encefálico. Entonces, en las astas dorsales van a llegar las ramas que son exclusivas de dolor, de la sensibilidad, porque de la parte motora van a llegar a la raíz, al asta ventral, ¿sale? Entonces, nos van a llegar estas ramificaciones hasta el asta dorsal. Por lo tanto, prácticamente es muy similar la función del otro lado, en la parte posterior del nervio trigémino, vienen todavía las ramificaciones, son troncos más grandes, pero son prácticamente un cableado que está compuesto, que se conforma por esas fibras nerviosas. ¿Vale? Entonces, ahora, ¿qué pasa? Ok, yo les dije, ese otro cableado, este de aquí, este de acá, está en el tronco encefálico. Entonces, dentro de ese tronco encefálico, ese cableado se le llama complejo sensitivo del trigémino. Ese complejo sensitivo del trigémino es prácticamente un centro de control de la sensibilidad, exclusiva de cara y de boca. ¿Sí? Es una base de control de la sensibilidad orofacial. El complejo sensitivo del trigémino. No es el nervio trigémino, ¿sí? Ya quedamos que son dos cosas diferentes. Es prácticamente, aquí tienen el nervio trigémino y emite otras ramificaciones que se van hacia el tronco encefálico. Estas ramificaciones son el complejo sensitivo del trigémino, que se comprende de dos núcleos. Uno, que es el núcleo principal, y otro es el núcleo espinal. Ahorita lo vamos a ver, ¿sale? Entonces, ese complejo sensitivo del trigémino que se encuentra dentro del tronco encefálico, si se fijan, comienza o lo componen lo que viene siendo el bulbo, lo que viene siendo el puente y lo que viene siendo el mesencéfalo. Esto es el complejo, aquí se encuentra el complejo sensitivo del trigémino, por encima de la médula espinal y por debajo del diencéfalo. Estos tres colores diferentes, marrones y como guinda, rojo, aquí se encuentra el complejo sensitivo del trigémino, que es este de aquí, el cual se conforma por dos núcleos grandes. Uno que es el núcleo principal y otro que es el núcleo espinal. Y el núcleo espinal, a su vez, se subdivide. Se divide en tres núcleos: en el oral, en el interpolar y en el caudal, que cada uno, esas fibras nerviosas en cada parte se van a estacionar dependiendo de qué fibra nerviosa esté estimulada. Es donde se van a conectar esas ramificaciones que vimos antes. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Ok, el núcleo principal es esta zona, y de aquí para abajo hasta acá es el núcleo espinal. El núcleo principal no llega ninguna fibra nerviosa que lleva información de dolor. Llegan fibras nerviosas al núcleo principal propioceptivas. Y hace ratito, ya sabemos que las fibras exclusivas de la propiocepción son ¿cuáles? Las alfa.
Entonces, prácticamente, también ahí van a llegar esas fibras nerviosas. Aquí no, este estacionamiento, no llegan fibras que están relacionadas con el dolor. Llegan fibras que están relacionadas con la propiocepción y con el tacto fino, que es la sensibilidad estereoceptiva epicrítica. Es el tacto fino, ¿sí? Son fibras que llevan información de movimientos musculares y fibras que llegan información de un tacto fino. Entonces, esta zona, el núcleo principal, no se va a estacionar ninguna fibra A delta y C. ¿Por qué? Porque este es un estacionamiento que no llegan aquí conexiones de fibras estimuladas por un daño, ¿sí? Pero hablamos que hay otro núcleo, el núcleo espinal. Entonces, este núcleo espinal, que es la parte que se encuentra por debajo del núcleo principal, este núcleo espinal tiene sus divisiones, tiene 3 divisiones, el núcleo oral, el interpolar y el caudal. Que estas divisiones, estos pequeños núcleos, aquí sí, 2 núcleos de ellos, de esos 3 núcleos que les acabo de comentar, sí se estacionan fibras tanto A delta como las fibras C, pero no en los 3 núcleos, solamente en el oral y en el caudal, en el 1 y en el 3, porque en el 2, en el que está en medio, en el interpolar, solamente llegan las fibras que vienen estimuladas por una sensación muscular. El primer estacionamiento, que es el núcleo oral, aquí sí llegan fibras, las cuales están estimuladas tanto por tacto como por dolor. Ya tenemos unas fibras que se estimulan por medio del dolor, tanto las A delta como las C. Pueden llegar al subnúcleo oral. Y al subnúcleo caudal también, fíjense, también llegan fibras, es un estacionamiento al que pueden llegar fibras, se conectan fibras que están estimuladas por tacto, por dolor y por termoalgesia. Entonces, ya aquí ya tenemos también estímulos dolorosos. ¿Cuáles son los estacionamientos de las fibras A delta y de las fibras C? Pues puede ser el oral y puede ser el caudal. ¿Vale? Entonces, de aquí ya tenemos 2 zonas del complejo sensitivo del trigemio, que es el núcleo principal y el núcleo espinal. Dentro del núcleo espinal se dividen en 3 núcleos, que es el oral, el interpolar y el caudal. De estos 3 núcleos, nada más el oral y el caudal, si llegan esas fibras que están estimuladas por medio de un daño físico. Y un daño ya sea de cara o de cavidad oral. ¿Vale? Entonces, esto de aquí, el nervio trigémino, es lo mismo que esto. Aquí tenemos al núcleo principal y tenemos al núcleo espinal. Todo esto que parece bastoncito, hasta aquí, que parece J más bien, esto es el núcleo espinal. Aquí el número 2 es el núcleo oral, el número 3 es el núcleo interpolar y el número 4 es el núcleo caudal. Este 1 es el núcleo principal. ¿Vale? Entonces aquí tenemos tanto la fibra nerviosa, fíjense los puntos más oscuritos, la A alfa y la A beta. Estas, como recuerden que esas fibras nerviosas son estimuladas por sensación, por la propiocepción, por sensaciones del tacto, por sensaciones de vibración. Entonces, ¿a dónde van a llegar? Al núcleo principal, que es el 1, pero también pueden llegar al núcleo, al subnúcleo interpolar, porque acuérdense que el interpolar son sensaciones musculares. Pues entonces no se estacionan las fibras nerviosas en cualquier lugar, ¿verdad? Porque cada lugar, cada espacio tiene fibras en específico para que lleguen ahí y se conecten. Ahora, si hablamos de las fibras A delta y C, que son fibras que se estimulan cuando tenemos un proceso doloroso, no exclusivas del dolor, pero ya si tenemos un proceso doloroso, se estimulan por esos procesos. ¿A dónde van a ir? Al núcleo principal, ¿no?
porque ya dijimos que el núcleo principal solamente hay estímulos de la propiocepción y del tacto. Entonces aquí no va a llegar nunca una fibra A delta ni una fibra C. Al interpolar, tampoco. Este espacio no es para fibras que llevan estímulo doloroso. Entonces, ¿a dónde? Puede ser que vengan al núcleo caudal, digo al núcleo oral como al núcleo caudal. Ahora, para hacérselo más complicado, el núcleo caudal, el subnúcleo que pertenece al núcleo espinal, recuerden que el núcleo espinal se divide en estos tres núcleos, pero el núcleo caudal también tiene divisiones. Ya me había tardado, ¿verdad? Este núcleo caudal es como si fuera una cebolla. Tiene capas, tiene 5 capas. Entonces, cada capa a la cual se conforma el núcleo caudal es en el lugar, todavía son como subestacionamientos a donde se van a conectar, ya sea la fibra A delta y la fibra C, dependiendo del tipo de estímulo que lleven. Porque recuerden que, por ejemplo, la fibra A delta no solamente es exclusiva de dolor, también lleva sensaciones de tacto, también lleva sensaciones térmicas del frío en específico, y la fibra C tampoco es exclusiva de dolor, también se estimula por estímulos de calor. Entonces, dependiendo por lo que se haya estimulado esta fibra, ya sea la A delta o la C, se va a llegar y se va a estacionar en cualquiera de estas 5 capas, dependiendo el estímulo que traiga. Entonces, ya les dije, se los prometí que se los iba a complicar. Entonces, aquí es donde se va a comenzar con el proceso de la sinapsis, ¿sí? En el complejo sensitivo del trigenio. Ya sabemos que el núcleo principal es el que va a recibir informaciones táctiles de la cara o de cavidad oral. Si ustedes se tocan una mejilla, pues va a estar funcionando una fibra alfa o a beta y se va a llegar ese estímulo, lo va a reflejar y va a llevar esa información aquí en el núcleo principal o en el interpolar. Si ustedes también se tocan una parte de su encía, también no se están haciendo un daño, solamente se están tocando ligeramente. ¿Qué va a pasar? Que su fibra nerviosa alfa o la beta se estimulan y llevan esa información tanto al núcleo principal o al subnúcleo interpolar. Ahí es donde va a llevar esa información. Pero si ahora ustedes tienen un proceso de caries o, por ejemplo, toman agua muy, muy helada y al famoso cuando dicen los pacientes, ay, es que se me destempló el diente. Pues es que hay una sobreestimulación de una fibra A delta, porque recuerden que las fibras A delta cuando se estimulan por sensaciones térmicas son las del frío y las C se estimulan por temperaturas calientes. Entonces, cuando ustedes toman agua fría, júrenlo que las fibras nerviosas que se están estimulando son las fibras A delta, son las exclusivas de estimularse cuando hay sensaciones térmicas muy heladas. Cuando ustedes tienen dolor por tomar agua fría, es una fibra A delta la que se está estimulando. ¿Y a dónde va a llegar? La fibra A delta puede llegar tanto al subnúcleo oral como al caudal, pero dependiendo el tipo de temperatura, puede llegar a una capa diferente. Si llega al subnúcleo caudal, va a llegar a una capa diferente. Ya dijimos que el subnúcleo caudal es como una cebolla. Tiene 5 capas. Entonces, cada capa recibe estímulos diferentes. ¿Vale? Entonces, como generalidad, las fibras A delta van a llegar prácticamente tanto a la capa 1 como a la 5. Entonces ya tenemos que la A delta llega a cualquiera de estas 2 capas. Y las fibras C generalmente nos pueden llegar tanto a la capa 1 como a la 2. Ahora, ya viendo que el subnúcleo caudal tiene sus 5 capas,
Entonces, las capas realmente, ¿qué función tienen? ¿Qué fibras reciben? Ok. La primera capa va a recibir influjos de nociceptores mecánicos polimodales, tanto de fibra C como las deltas. O sea que la capa 1 va a recibir terminaciones nerviosas de la fibra C y las delta. ¿Sí? Ya lo había dicho anteriormente. Las A delta llegan a la capa número 1 y las C también llegan a la capa número 1. Entonces, esas reciben a esas dos fibras. No es, ella es compartida, la capa 1. La capa 2 recibe tanto a las fibras C como a las fibras A beta, dependiendo el tipo del estímulo, porque se acuerdan, si estamos hablando de dolor, pueden recibir a las fibras C, pero si estamos recibiendo estimulaciones por tacto, pues a cuáles nos van a recibir a las fibras A beta. Si se estimula una fibra beta, también puede llegar a esta zona. ¿Sale? No es exclusiva, entonces, del interpolar y del núcleo principal. También puede llegar al caudal, pero a la capa 2. ¿Sale? No a cualquier capa. Y también también tenemos una sustancia gelatinosa rica en interneuronas que más adelante vamos a hablar de esa sustancia gelatinosa. ¿Para qué sirve? Tiene una función principal. Y a la capa 3 llegan las fibras A beta y también hay hay esa sustancia rica en interneuronas. Entonces, la capa 3, si se fijan, aquí no llegan fibras estimuladas por el dolor, por procesos dolorosos. Si se fijan, aquí yo al hablar de fibras A beta solamente quiere decir que son fibras relacionadas por el tacto, por ejemplo, fibras relacionadas con las vibraciones. ¿Vale? Entonces, a la capa 3 no llegan estímulos dolorosos. Y a la capa 4 tampoco llegan estímulos dolorosos, también llegan las fibras A beta, así como en la 3. En la 3 y la 4 no son lugares a donde llegan las fibras A delta o las fibras C. Y la capa 5, aquí sí llegan las fibras C. Entonces, ¿a dónde llegan las fibras con estímulos dolorosos? Llegan a la capa 1, a la capa 2 y a la 5. Entonces, nada más a esas 3 capas de 5 llegan estas fibras de estímulos dolorosos, las fibras A delta y la C. Un poquito revuelto, ¿verdad? Pero les digo, repásenlo y de verdad es muy simple. Ya sabiendo cómo se comprende el complejo sensitivo del trigémino, que son 2 núcleos en general, el principal y el espinal, y que el espinal se subdivide en 3 grupos, el oral, el interpolar y el caudal, y que el caudal se divide en 5 capas, ya con eso ya la hicieron. A mí no me interesa que se aprendan, la capa 1 recibe a las fibras AC y A delta, la capa 2 recibe a las fibras C, la capa 3 recibe a las A beta, la 4 a las A beta y la 5 a la C. No me interesa eso, ni yo me lo sé, o sea, yo lo recuerdo cuando paso esta diapositiva. Pero a mí no me interesa que ustedes sepan las capas, nada más que sepa que hay 5 capas, es lo único que me interesa. Y que cada una de las capas tiene una función diferente y que tiene una recepción diferente dependiendo las fibras estimuladas, ¿sale? Nada más, es lo único que quiero que sepan, que el subnúcleo caudal está dividido en 5 capas y que es como una cebolla, tiene capas, tanta. No quiero que me lo sepan tan a detallado para que no se me martirice, ¿sí? Entonces, el subnúcleo oral prácticamente es activado por estímulos táctiles y dolorosos en cavidad oral y también en cara. Ahora, así como el caudal, que también responde a estímulos dolorosos y aparte otros estímulos, no es exclusivo del dolor. Y hablando de sinapsis, porque acuérdense que
En el complejo sensitivo del trigémino, que ya lo vimos anteriormente, ahí es donde llega la fibra nerviosa estimulada. Supongamos que ustedes tomaron agua muy, muy fría, ¿sale? Y les dolieron los dientes, porque ya hubo un daño a esa pulpa. Entonces, ¿qué pasa? Toman agua fría, ya se dañó la pulpa, el pH cambia por ese estímulo, por esa temperatura tan baja, se secretan esos mediadores periféricos que ya vimos, ya hay una inflamación, porque cuando la pulpa la irritamos, cuando la pulpa la incomodamos, ¿qué va a pasar? Ella se va a tratar de defender, y la inflamación prácticamente también es otra manera de defenderse. Entonces ya sabemos qué mediadores periféricos se secretan. Los del daño de la pulpa, así como la inflamación que se produjo por esa temperatura tan baja. Se secretan esos mediadores periféricos, se va a estimular a la fibra A delta, porque acuérdense que la fibra A delta es la que se estimula por cambios térmicos fríos. Entonces, esa fibra A delta va a llevar ese estímulo, va a llevar esa información de ese estímulo doloroso por la temperatura tan baja. ¿A dónde la va a llevar? Ok, recuerden que esa fibra A delta se encuentra en el nervio trigémino, porque el nervio trigémino ya hablamos que es prácticamente un cableado de fibras nerviosas. Entonces se va a estimular. ¿Y hasta dónde va a llegar? Al complejo sensitivo del trigémino. ¿A dónde exactamente? Pues puede llegar a núcleos, a dos diferentes núcleos que conforman el núcleo espinal. ¿A cuál de ellos? Hay 3 núcleos en el núcleo espinal. ¿Cuáles son? El oral, el interpolar y el caudal. Pero no puede llegar a los 3. ¿Por qué? Porque el interpolar no es un estacionamiento para una fibra A delta ni una fibra C. Y la fibra A delta es la que está estimulada. Entonces, ¿a dónde puede llegar esa fibra A delta? Pues puede llegar al núcleo oral o puede llegar al núcleo caudal. Si llega al núcleo caudal, ¿a dónde puede llegar? Puede llegar a la capa número 1 o puede llegar, acuérdense que hay diferentes capas, puede llegar a la capa número 1 y puede llegar a la capa 5. Cualquiera de esas 2 capas. ¿A cuál de esas? No me interesa que ustedes se aprendan a cuál capa, pero va a llegar al subnúcleo caudal o al oral. Ahora, ¿qué pasa aquí? Ya la fibra ya se estimuló y ya llegó con esa información al complejo sensitivo del trigémino, al asta dorsal. Aquí son las astas dorsales. Allí está el complejo sensitivo del trigémino. Ahora, ¿qué sigue? Pues que suelte esa información. Se necesita que suelte esa información, porque esa información, ¿hasta dónde tiene que llegar? Hasta acá, hasta el tálamo y a la corteza cerebral. Cuando llega a la corteza cerebral es cuando nosotros percibimos ese dolor cuando tomamos agua muy, muy fría. Entonces, todavía no llegamos acá. Cuando llega la información aquí, todavía nosotros no sabemos de dolor. Todavía no percibimos el dolor. Cuando llega la fibra nerviosa A delta, porque nosotros tomamos agua muy, muy helada, apenas va a soltar la información aquí, al complejo sensitivo del trigémino, donde esa base de control va a decir, a ver, ok, fibra nerviosa, estás estimulada, traes información de que tu dueño tomó agua muy helada, vamos a pasar esa información, pero necesitamos sustancias químicas que nos ayuden con el proceso sináptico. ¿Cuáles son? Ya, si nos acordamos, esa sustancia P, la serotonina y otros neuropéptidos nos van a ayudar con el proceso sináptico. Con esa información que trae esa fibra A delta, porque tomamos agua muy helada, a pasarla a otra fibra. Entonces, ¿a quiénes nos van a despertar? Hay unas interneuronas que se encuentran en la sustancia gelatinosa. ¿Se acuerdan de esa sustancia gelatinosa que vimos?
Ya, pues esa sustancia gelatinosa está compuesta por interneuronas, son neuronas de convergencia, que son las neuronas que nos van a pasar esa información a otras fibras nerviosas que van hasta tálamo, y de ahí, del tálamo, se va a proyectar esa información a corteza cerebral. Entonces, esas fibras de convergencia, esas neuronas de convergencia, forman un papel muy importante para la modulación, para ayudarnos a pasar, a transferir esa información de ese proceso doloroso, ¿sí? Y esas interneuronas se van a estimular por la sustancia P, prácticamente. Nos van a ayudar a estimular por la sustancia P, por la serotonina y por los otros neuropéptidos que vimos, la somatostatina, la calcitonina, ¿sí? Nos van a ayudar a estimular, ayudarnos a pasar esa información a otras fibras nerviosas que van hasta tálamo y de tálamo a corteza cerebral, ¿vale? Entonces ya vamos aquí, vamos a la mitad del recorrido. Pero pues realmente ya una vez llegado al complejo sensitivo de trigémino, ya es más sencillo realmente comprender ese paso de información. Entonces tenemos aquí ya prácticamente el proceso sináptico, ¿sí? Que ya sabemos que tenemos las neuronas o las fibras nociceptivas específicas, cuáles son las fibras A alfa, A beta, A delta y la C, pero las que se estimulan por un proceso doloroso, por un daño, nada más son las fibras A delta y la C. Cuando nosotros nos dañamos, cuando ustedes toman agua muy, muy helada, por ejemplo, no se van a activar las fibras A alfa, que también son fibras específicas, más no son nociceptivas. Si yo hablo de nocicepción, hablo de dolor, acuérdense. Entonces, si hablo de un daño por tomar agua muy, muy fría, pues se van a activar principalmente las fibras A delta. Si yo hablo de un daño por una lesión cariosa, pues se pueden estimular, dependiendo de la profundidad de esa caries, se pueden estimular las fibras A delta o se pueden estimular las fibras C. Y si yo hablo de neuronas de convergencia o las interneuronas, pues, ¿dónde van a actuar? Pues actúan ya sea en el subnúcleo caudal y el oral, porque aquí hay esa sustancia gelatinosa rica en interneuronas. Entonces, esa sustancia, esas neuronas de convergencia nos van a ayudar a pasar esos estímulos, tanto dolorosos como mecánicas, a otras fibras nerviosas. Las otras fibras nerviosas nos van a pasar a esa información hasta tálamo, y de tálamo se va a proyectar esa información a corteza cerebral, que es ahí en esas dos zonas donde nosotros apenas comenzamos a percibir ese daño. ¿Vale? Entonces, también esas otras neuronas que se van a estimular, que nos van a ayudar a estimular las neuronas de convergencia, se van a activar, se van a estimular por la bradicimina, tanto las neuronas de convergencia como esas otras segundas neuronas que nos van a pasar ese estímulo nervioso. ¿Sale? Entonces, ¿hay dudas hasta aquí, chicos? Sí, no. Por mi parte no, doctora. Por mi parte tampoco, doctora. Perfecto. Entonces, aquí, chicos, ya hablamos de que existen otras segundas neuronas independientemente de las interneuronas. ¿Sale? Que esas segundas neuronas son las que nos van a mandar esa información que ya se pasó a través de las interneuronas hasta tálamo y corteza cerebral. Son las segundas neuronas que se van a estimular también igual por los mismos mediadores periféricos que ya hay en grandes concentraciones. Así como se estimularon las primeras neuronas que recibieron ese estímulo de ese daño, las segundas neuronas también se van a estimular exactamente igual, pero ya esa información que recibieron de las interneuronas nos las van a llevar hasta el tálamo, ¿sí? Ya aquí ya hicieron este recorrido desde el tronco encefálico hasta el tálamo. Entonces, ahora que vamos a estudiar el diencéfalo, que es prácticamente el tálamo.
¿sí? Que está por encima del mesencéfalo. ¿Sí? Recuerden que lo que viene siendo el complejo sensitivo del trigémino se encuentra localizado por encima de la médula espinal y por debajo del diencéfalo, que lo comprende el bulbo, el puente y el mesencéfalo. Aquí en estas tres secciones se encuentra el complejo sensitivo del trigémino. Aquí es donde van a llegar las primeras fibras nerviosas estimuladas, es donde se va a llevar a cabo el proceso de sinapsis hacia las segundas fibras nerviosas. ¿Por medio de quién? Por medio de las interneuronas o de las neuronas de convergencia. Ya las segundas neuronas nos van a llevar esa información, ya se realizó el proceso sináptico y nos van a llevar esa información dolorosa a el diencéfalo, en específico al tálamo, ¿sí? Porque en el diencéfalo encontramos dos estructuras principales, el tálamo y el hipotálamo, pero las dos tienen funciones diferentes. Entonces, el diencéfalo es la región más superior del encéfalo, del tronco encefálico, ya lo dijimos, está por encima del mesencéfalo, ¿vale? Y aquí, chicos, es a donde va a llegar esa información dolorosa al tálamo y del tálamo se va a proyectar esa información a corteza cerebral. La corteza cerebral prácticamente es el último eslabón. Es donde nosotros decimos que tomamos agua muy fría y decimos, ¡ay, me dolió! Pues esa información ya hizo todo este recorrido. Así de rápidas son nuestras fibras nerviosas. Entonces no son tan lentas, ¿verdad? Son bastante rápidas. Entonces, quedamos que vamos a hablar del diencéfalo. El diencéfalo se puede estudiar o se estudia por medio de funciones, por medio del papel que tiene. Si hablamos del diencéfalo, no hablamos exclusivamente del tálamo, hablamos de un equipo, hablamos del tálamo y del hipotálamo. Entonces, el diencéfalo tiene funciones principales, la cual es la función o papel del sistema límbico, es una de ellas, que es la que nos va a regular los instintos como el hambre, la memoria involuntaria, el placer, la personalidad y la conducta. Entonces, ¿hay dolor aquí? No, no hay dolor aquí. Tenemos otra función del diencéfalo, la cual es la función o papel de la información reticular. ¿Qué va a pasar aquí? Aquí, en esta función, se caracteriza por una red que hay que cubre al tálamo. Si se fijan, estas dos nuecesitas que ven aquí, es el tálamo. Y aquí estas dos pequeñas nueces que están por debajo y por delante del tálamo es el hipotálamo. Entonces, estas nuecesitas, que es el tálamo, están cubiertas por una red. Esa red prácticamente es una red de neuronas. Entonces, ¿cuál es la función de esta zona, de esta red? Pues que aquí, esta redecilla se va a encargar principalmente del sueño y de la vigilia. También se encarga del control cardiovascular, pero también aquí en esta red llega la modulación del dolor, aparte del desencadenamiento del vómito y de la habituación. En cuanto a hablar de la habituación, es por ejemplo las posturas, ¿sí? Ustedes están parados y de la nada se sientan, tiene que haber, ustedes se van a acostumbrar a esa nueva postura. Entonces, cuando ustedes ya se acostumbraron de ese cambio drástico de postura, funciona aquí, ¿sí? En el tálamo, en la habituación. Entonces, aquí ya en una parte, en esa pequeña redecilla que recubre el tálamo, ya tenemos una modulación del dolor. Pero acuérdense que esa información que nos llega puede llegar tanto a esa redecilla como a la función del núcleo gris. Ahora, ok, yo cada vez les estoy complicando más todo, ¿verdad? El tálamo. ¿Qué pasa con el tálamo? Ya hablamos de que por debajo está el hipotálamo. En el hipotálamo no tiene funciones de dolor de un daño de nuestra zona de nuestro cuerpo, pero en el hipotálamo no. Pero en el tálamo sí.
Sí, tenemos esta redecilla de neuronas, que la cual sí se puede llegar a modular el dolor, pero es nada más en la única parte donde llegan esas segundas neuronas, segundas fibras nerviosas estimuladas por ese daño. Recuerden que estamos con el ejemplo de que tomamos agua muy fría y la pulpa ya se incomodó, ¿sí? Ya sentimos dolor. Entonces, esa información va a llegar aquí, única y exclusivamente no. Ok, este tálamo, el tálamo, aparte de esa red que lo cubre, también lo cubre un núcleo. En las partes laterales, completamente, hay un núcleo que se llama, ese núcleo es un globo pálido. Si se fijan, es como una cubierta que nos protege al tálamo en la zona lateral y luego es como una forma de un caracol. ¿Sí? Esta colita se llama cola núcleo caudado. Pero esta parte, este globo pálido es muy importante porque aquí no nada más se encuentran estas redes de neuronas de la modulación del dolor en esta zona, también aquí en el globo pálido, ¿sí? Que es la función del núcleo gris en el globo pálido. Aquí, chicos, si nosotros penetramos este globo pálido y hacemos un corte sagital, tenemos esto, ¿sí? Esta cubierta de aquí, color púrpura, de este globo pálido, si lo vemos de una cara sagital, es esta zona, es esta cubierta. Lo púrpuro es esto. Sí, aquí tenemos la cubierta del tálamo, pero, si nosotros penetramos aquí esta zona, llegamos a esta otra zona, que es el claustrum. Aquí en este claustrum es donde llegan las segundas neuronas que están estimuladas, principalmente llegan aquí al claustrum y de aquí se proyectan a esta redecilla que había comentado hace un momento de la formación reticular. Entonces, tanto en el claustrum como a esta redecilla que cubre el tálamo, aquí es donde se van a apreciar estos fenómenos de convergencia somatodolorosa. Aquí esas segundas neuronas que ya se habían estimulado, que ya se había hecho el proceso sináptico anteriormente, nos llevan esa información de que nosotros ya tomamos agua muy helada, ya se nos inflamó la pulpa de manera momentánea, de manera fugaz, de manera aguda, y llega esa información hasta aquí a la redecilla, pero una vez que ya pasó por el claustrum. ¿Sale? Entonces, tanto la formación reticular como el papel del núcleo gris tenemos modulaciones dolorosas, ¿sale? Pero ¿cuál es la que llega, que tiene el papel principal del fenómeno de somato doloroso? Pues el núcleo gris, porque esas segundas neuronas tienen que atravesar este globo pálido para llegar y conectarse aquí en el claustrum, y ya una vez que se conectaron en el claustrum, sueltan esa información de ese estímulo doloroso para proyectarse a esta redecita de neuronas, a esta formación reticular. ¿Y qué va a pasar ya cuando llega esa información aquí? Se va a proyectar a corteza cerebral. Entonces tenemos otro papel o otra función del tálamo, que ya si hablamos, acuérdense que en el diencéfalo hablamos del tálamo y hablamos del hipotálamo. Entonces otro papel del diencéfalo es el papel del hipotálamo. Es un papel hipotalámico. Aquí no tiene nada que ver con el dolor de un daño físico. Aquí prácticamente es la confección y modulación del comportamiento. Y también es un centro de emociones que ocupa un lugar esencial en los dolores psicoemocionales. Entonces, aquí es donde se reflejan los dolores, pero los dolores únicamente de las emociones. Cuando ustedes se sienten deprimidos, que va a estar funcionando el hipotálamo. El tálamo no tiene nada que ver con funciones dolorosas emocionales. Van directamente hacia el hipotálamo. ¿Vale? Entonces, estos son los 4 papeles del diencéfalo. 3 de ellos se llevan a cabo en el tálamo y 1 de esos 4 papeles se llevan en el hipotálamo, siendo el del hipotálamo los dolores emocionales. ¿Vale?
Entonces ahora, ¿qué dijimos? Ya cuando llegó esa segunda neurona y nos soltó esa información de un daño, de nuestra culpa dental, porque tomamos agua muy fría, llega, atraviesa el núcleo pálido, se va hasta el claustrum, suelta la información ahí en el claustrum, del claustrum se va a esa redecilla que cubre el tálamo, pero no se queda ahí esa información salta hasta corteza cerebral, ¿sí? A la cortical. La corteza cerebral prácticamente es el último eslabón, es el eslabón integrador más alto y más elaborado del sistema nervioso. Ya cuando esa información llega a la corteza cerebral, ya tal cual, ya ahora sí ya percibimos el dolor como es, ¿sí? Ese daño de que nosotros tomamos agua muy, muy helada, la pulpa se nos inflamó por esa agua tan fría y ya pasó esa información, ya hizo todo ese recorrido y ya cuando llega al último eslabón, a la corteza cerebral, es cuando lo percibimos. Antes de que llegue ahí, todavía no percibimos nada. Entonces, realmente sabemos que las fibras nerviosas son muy rápidas. Entonces, ahora, para estudiar a la corteza cerebral, hay diferentes zonas. La zona específica, que es la S1 y S2, y la corteza no específica. En la zona específica, ahora sí es donde llegan varios estímulos y dentro de esos estímulos tenemos el doloroso, pero no es exclusivo de un estímulo doloroso, ¿sí? De una información por dolor. Si hablamos de zona específica, tanto de zona 1 como en zona 2, hablamos que la zona específica se encuentra prácticamente en la zona parietal. ¿Sí? Es donde encontramos tanto S1 como S2. ¿Qué funciones tiene esta corteza específica, S1 o S2, o también somatosensorial? En general, tiene funciones principales como procesamiento de sensaciones dolorosas, así como de táctiles, así como de térmicas, así como de vibratorias, como de movimientos voluntarios de las manos y movimientos musculares orofaciales y la deglución voluntaria. Todos estos estímulos pueden darse en la corteza específica, tanto de S1 y S2. Ahora, ya si hablamos de las áreas en particular, comenzamos con la S1 o somatosensorial primaria. Está en la zona parietal, en la zona está más delgadita, si se fijan, pero en la zona donde llegan las sensaciones dolorosas. Entonces aquí en la S1 es donde se va a proyectar toda esa información de que nosotros acabamos de tomar agua muy helada y ya se nos irritó la pulpa, se pasa esa información de ese daño, porque al final de cuentas, el ingerir un alimento, una sustancia muy helada y la pulpa se va repercutida, es un daño de una parte de nuestro cuerpo, es un daño de un tejido. La pulpa es ese tejido, se está dañando por tomar agua muy helada y esa información va a llegar hasta ese uno en particular, porque ese uno recibe sensaciones dolorosas, pero no es exclusiva de esas sensaciones, también recibe informaciones por un estímulo táctil, también recibe informaciones, sensaciones térmicas, por eso el ejemplo del agua muy, muy helada, y también aparte, no nada más son exclusivas de dolor, ¿sí? También es por táctiles y también nos permite saber la postura en la que nos encontramos. Si ahorita alguno de ustedes está sentado, ¿quién está trabajando? Ese uno está detectando que ustedes están sentados. Si alguien está acostado, ese uno está detectando que están acostados. La situación de su cuerpo, ¿vale? Pero también nos va a recibir sensaciones dolorosas, táctiles y térmicas. Entonces, ese uno es la encargada de recibir esas sensaciones. Ahora, a diferencia de S2 o la somatosensorial de asociación o la secundaria, esta de aquí, S2, no recibe estímulos dolorosos. Recibe esta función, realmente lo que recibe son informaciones
de las funciones principales como reconocer e identificar estímulos generales. Si se fijan aquí no tiene nada que ver con el dolor. S1 es la encargada de recibir estímulos dolorosos. S1, nada más. Esa es la parte de la corteza cerebral donde nos va a llegar esa información que nos envía el tálamo. ¿Sale? Y ya si hablamos de la otra zona, de la zona no específica, si se fijan, es la zona más amplia de la corteza cerebral, pero aquí prácticamente tiene sensaciones sensitivos sensoriales. La conforma el lóbulo central, una parte del lóbulo parietal y otra parte del lóbulo temporal. Pero si se fijan, la zona más grande es la frontal. ¿Hay apreciación de dolor? Sí, pero son dolores psicológicos. ¿Sí? El dolor que manda el hipotálamo, porque acuérdense que el hipotálamo está relacionado prácticamente a dolores emocionales. Esa proyección, aunque es dolorosa, no va a llegar a ese 1, va a llegar a la zona no específica, los dolores emocionales y también la integración, la relación tanto de dolores psicológicos con algún dolor real, ¿sí? Se va a relacionar completamente ese 1 y corteza no específica, porque acuérdense que a lo mejor cuando ustedes, el mismo ejemplo que les decía, toman agua muy helada y les duele por ese cambio de temperatura tan brusca. Y en ocasiones dicen, ay, ¿para qué tomé agua tan fría? Ah, esa manera de actuar, a lo mejor ya hay un enojo consigo mismo. Ah, entonces, esa conducta que ustedes van a tomar, porque se enojaron con ustedes mismos por haber tomado agua tan fría, va a actuar esas dos emociones diferentes de ese daño real, con esa emoción de enojo por dañarse a sí mismo, se va a relacionar tanto, se va a reflejar tanto en ese 1 como en la corteza no específica. Entonces ya hay una integración de un dolor real con uno emocional, con uno psicológico. ¿Vale? O en pacientes que llegan, que ya de por sí ya son pacientes deprimidos, por ejemplo, ya tienen problemas de depresión y todavía tienen una caries muy profunda, la cual les está generando dolor. ¿Qué va a pasar? Que se va a incrementar esos dos dolores, tanto el de la depresión, el emocional, como el real, de ese daño de su diente, de ese daño de la pulpa. Entonces aquí es donde se van a integrar esos dos dolores, van de la mano, ¿sí? Pero va a funcionar tanto ese 1 como la corteza no específica. Ah, qué padre, ¿verdad? Ya aquí, ya en corteza cerebral, es donde se da la percepción. Y ahora, si vemos este dibujito, es prácticamente un resumen de todo lo que hemos visto. Hay ese estímulo nocivo, ¿sí? Toman ustedes agua fría. Ah, la pulpa reacciona, cambia de pH, hay cierta inflamación, ahí se secretan, se liberan mediadores periféricos, tanto de un daño real como de un inflamatorio, ya sabemos todo lo que pasa. Entonces, comienza el proceso de transducción. Se estimula la fibra nerviosa, comienza el proceso de transmisión. ¿Sí? Ya cuando hay una estimulación de esa fibra A delta, porque tomará un agua muy fría, comienza la transmisión. ¿A dónde? A complejo sensitivo del trigémino. ¿A qué núcleo? Al espinal. Y recuerden que el espinal se divide en 3 núcleos, en el oral, en el interpolar y en el caudal. ¿A cuál llegan las fibras A delta? Pueden llegar al oral como al caudal. ¿Sí? Las A delta, acuérdense que si llegan al caudal hay 5 capas. Pueden llegar tanto a la capa número 1 como a la capa número 5. Si no me interesa que ya las capas me las dominen. ¿Vale? Entonces puede llegar tanto al núcleo oral como al caudal. Una vez que llega esta fibra estimulada, la A delta, llega y suelta esta información del daño de que ustedes tomaran un agua fría. Entonces, ¿qué pasa? Ya las interneuronas
que van a trabajar para ayudar a pasar esa información a las fibras nerviosas secundarias, nos van a, esas neuronas ya se estimulan y nos ayudan a iniciar con la fase sináptica, con el proceso sináptico. Entonces ya aquí, a ese cambio de información, a ese traspaso de información, se le denomina modulación, se lleva a cabo en el complejo sensitivo del trigémino. Ya una vez que se realiza el proceso sináptico, esas segundas fibras nerviosas nos van a llevar esa información de que ustedes tomaron agua muy helada, ¿hasta dónde? Hasta el tálamo. Y del tálamo se va a proyectar a corteza cerebral. Y una vez que se proyecta a corteza cerebral, en específico a la zona S1, ahí es donde se va a llevar a cabo la percepción. Hasta aquí ustedes se van a dar cuenta que les duele. Antes de eso todavía no sabían que les dolía. Tomaron agua muy fría, pero todavía no tenían esa percepción dolorosa. Entonces, ¿qué pasa? ¿Se queda ahí todo? No, no queda ahí. Hasta aquí ustedes ya sintieron. Pero acuérdense que hablé en un inicio que el daño nocivo es un ciclo. Se da mediante ciclos. Entonces, todavía no se cierra el ciclo se cierra hasta que esta información de percepción va otra vez aquí a esta zona, a complejo sensitivo del trigémino. ¿Qué más pasa? Vamos otra vez. Estas neuronas de convergencia o las interneuronas siguen estimuladas. ¿Y qué pasa? Esto de aquí, okay. Esto de aquí es el complejo sensitivo del trigémino, ¿sí? Tenemos al núcleo espinal del trigémino y tenemos la conexión del asta posterior, ¿sí? La dorsal. Complejo sensitivo del trigémino. Aquí, ya está aquí, ya su fibra nerviosa A delta, porque ustedes tomaron agua fría, ya se estimuló y ya trajo la información dolorosa. Aquí las interneuronas se van a activar, nos van a ayudar con esa modulación, con ese paso de la información, con la sinapsis a las segundas neuronas. Estas segundas neuronas van a ir hasta tálamo a dejar esa información de este daño que comenzó acá y del tálamo esa información llega, se suelta la información y del tálamo se va a proyectar a corteza cerebral, a S1. Ahora, ¿qué pasa? Viene ahora de regreso esa información. Ustedes ya percibieron esa sensación dolorosa, pero acuérdense que está la sustancia gris periacueductal. Esa sustancia gris tiene otras neuronas y tiene otras sustancias, que son las sustancias encefalinérgicas. Ahora, ya hablamos de algo nuevo que nos va a ayudar a cerrar ese ciclo de dolor. Ese algo nuevo son otras neuronas que se va a liberar serotonina. Recuerden que la serotonina se libera a través de las mismas fibras nerviosas que están estimuladas y nos van a ayudar a estimular otra vez a las interneuronas que estaban acá. Las neuronas de convergencia se siguen estimulando. Entonces, esas neuronas de convergencia nos van a ayudar tanto a realizar el proceso de la sinapsis como a producir una inhibición de las mismas neuronas, de las mismas fibras nerviosas. Nos van a ayudar a llevar un equilibrio, a estimular para que nos ayuden a pasar esa información hasta corteza cerebral, como a decirle a la neurona, ok, ya la información ya llegó a S1, a la corteza cerebral, como ya llegó esa información, ya se percibió, ahora esa misma neurona de convergencia que está estimulada por la serotonina va a decir, ok, ya fibra nerviosa, ya hiciste tu función, ya pasaste la información, tranquilízate. ¿Sí? Nos va a ayudar a tranquilizar esa fibra nerviosa. ¿Por medio de qué? Por sustancias, por un sustrato neuroquímico inhibitorio que se llama encefalergina o neuronas encefalinérgicas. Se van a convertir en neuronas encefalinérgicas. ¿Qué van a secretar esas neuronas encefalinérgicas que también son parte de las neuronas de convergencia o de las interneuronas? A secretar endorfinas, a secretar
encefalina y a secretar dinorfina, que son opioides naturales. Entonces, estos opioides naturales son los que nos van a ayudar a tranquilizar a estas fibras nerviosas que estaban estimuladas por esa agua fría que ustedes tomaron. Entonces ya aquí ya tenemos un ciclo terminado. Es por eso que ustedes cuando toman agua fría y dejan de tomarla, ya cuando dejan de tomarla, pues obviamente ya el ciclo se les va el dolor rápido. ¿Por qué? Porque ya se cerró ese ciclo de dolor. Entonces, a todo ese ciclo completo de dolor se le llama compuerta de control medular de Melza y Walters. ¿Sí? A todo esto, a todo este resumen, todo lo que hemos estudiado es un ciclo. Pero si ustedes, en lugar, por ejemplo, de tomar agua muy helada, ustedes en lugar tienen una caries muy profunda y no quitan ese proceso de caries, no se va rápido el dolor. ¿Por qué? Porque todavía está lo que les está ocasionando ese daño. ¿Y qué pasa? ¿Se lleva a cabo este ciclo? Sí, sí se lleva a cabo este ciclo, pero también se abre otro, porque sigue el daño, sigue ahí, y lo que está causando ese daño, el agente causal sigue presente, la caries sigue presente y provoca que se abra otro ciclo. Y ahí es donde ya ese dolor de que si ustedes tuvieron cuando tomaron algo frío, que se cerró ese ciclo, es un dolor fugaz, ¿sí? Se presenta y se va rapidísimo, es fugaz. Y es una manifestación dolorosa que se va mediante un ciclo. Pero si ustedes tienen una caries y no se quitan esa caries, ¿qué va a pasar? Ese ciclo se va a cerrar, pero como está todavía ahí lo que les está dañando ese tejido, se va a abrir otro ciclo. Y así va a estar, ciclo tras ciclo tras ciclo, y ahí es donde el dolor puede ser un dolor intermitente, por ejemplo, un dolor subintrante, un dolor continuo, dependiendo de qué los ciclos, qué tan a menudo se abran nuevamente y se cierren. Ahí es donde ya relacionamos la manifestación de dolor, ¿verdad? Ya aquí ya tenemos el ciclo cerrado. Ya tenemos prácticamente sí, la manera de manifestarse de ese dolor. Entonces, hasta aquí, chicos, ¿hay dudas? No, doctora. ¿Verdad? Pues espero que... Perfecto. Así es cuestión de repasar, porque si se fijan son muchos nombres, son muchas sustancias químicas, la pista es muy grande, el camino es muy largo, aparentemente, ¿no? Porque pues, si se fijan estamos hablando de un daño en una parte de cavidad oral o de cara, y realmente la boca está en la cabeza, la corteza cerebral de la boca, la distancia que hay no es tan larga. Pero si ya lo vemos detalladamente, pues sí parece un camino largo, ¿verdad? Eso quiere decir que nuestras fibras nerviosas pues, tampoco no son tan lentas como pensamos. Por eso les digo, si la fibra alfa, que es la más gorda, que es la que tiene más mielina, estuviera encargada de llevar estímulos dolorosos, no nos agradaría tanto, ¿verdad? Porque una A delta realmente que trabaja muy rápido. Una alfa, pues trabajaría el triple de rápido que la delta. Para nuestra fortuna, esa no lleva estímulos dolorosos, ¿verdad, chicos? Bueno, muchachos, entonces, igual y ya el mañana, podemos ver si gusta, porque alguien me preguntaba sobre el umbral de dolor. Igual y podemos ver un poquitito así como algo muy superficial para que vean que realmente el umbral de dolor es harina de otro costal, definitivamente. O sea, independientemente de lo que ustedes toleren o no el dolor, el ciclo va a ser el mismo. La percepción va a llevar el mismo recorrido. Nosotros prácticamente lo que estudiamos es el recorrido que llevan las fibras nerviosas, ¿sí? Hasta dónde viajan, dónde es el momento en que nosotros percibimos el dolor. Es el recorrido. Ya umbral de dolor es la tolerancia a ese estímulo que se presentó por este mismo recorrido. Claro, igual lo vemos un poquitito así de manera superficial,
para que vean que es harina de otro costal. ¿Sale, chicos? Pues entonces, si no hay dudas, no hay preguntas o alguna aclaración, por el día de hoy damos por terminada la sesión y mañana continuamos. Déjenme. Vamos a pasar a asistencia. Ya para dejarlos asimilar toda la información, ¿verdad? Cano Leal. Cano Leal Armando. Veamos que ese es el fantasma del grupo. Herrera Román. Herrera Román, Karina. A ver si estás ahí. ¿Cuál? Escríbeme porque no sé si fue quien abrió el micrófono. López Pérez. López Pérez, Martín. Salazar Montoya. Ay, doctora, apenas. Ya me escucho. Ah, pero ¿quién eres? ¿Eres el López Pérez? Sí, es Ok, que perfecto. es que el micrófono de mi computadora es un micrófono aparte, así, de esos que se conectan. Ok. Y lo Bueno, tengo que llegaste a encender, tiempo. se me olvidó. Yo hablando que como, doctora. Bueno, Entonces gracias. saltó Herrera Román Karina. No sé si tenga el mismo problema. Pero bueno, vamos a continuar. Ya me escriben o más tarde ya que puedan solucionar su problema, abren su micrófono y me avisan, por favor. Salazar Montoya, Edgar. García Miranda. Presente, doctora. Gracias. Y me escribió Karina. Perfecto. Valenzuela Reyes. Presente. Serrano Venegas. Presente. Flores Colón. Presente, Flores doctora. Colón. Gracias. Presente. Díaz Landeros. Presente. Martínez Treviso. Presente, doctora. Contreras Martínez. Presente. Gurrola Montoya. Presente. Luna Alba. Presente. De la Cruz Maciel. Presente. Martínez Reyes. Presente. Damasco García. Presente. Olivas Rivera. Presente. Villarreyes. Presente. Sandoval Mascorro. Sandoval Mascorro. Presente, doctora. Buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Gómez Escareño. Presente, doctora. Presente, doctora. Gracias. Díaz Segura. Presente, doctora. Buen día. Rivera Valdés. Presente, doctora. Ruesga Orozco. Presente, doctora. Díaz Martínez. Presente, doctora. Sánchez Sánchez. Presente, doctora. Ruiz Cardosa. Ruiz Cardosa, Miriam. Bueno, de hecho participó. Robles Vázquez. Presente, doc. Gracias. Mora Pérez. Presente, doctora. Luna García. Presente, doctora. Campoya Bustillos. Presente, doctora. Anchón de Luna. Presente. Medellín Payán. Presente, doctora. Sáenz Carvajal. Presente, doctora. Ponce Almazán. Corral Mendoza. Presente. Llegó Salazar Montoya. No. Y Cano Leal, pues el nunca llega. Ok, chicos. Voy a registrar. Muy bien, muchachos, pues entonces continuamos el día de mañana. A lo mejor
Voy a tratar de hablar un poquito de umbral de dolor así rapidísimo. Ya el día de hoy pues sería el fin de este capítulo, que es días de dolor no susceptivo. Y si alcanzamos mañana, pues ya podemos empezar con anestésicos locales. Ya a partir de hoy, ya créanme que lo más difícil fue hasta hoy. Ya una vez que pasamos anestésicos locales, es como que el descanso de la vida, así como que ya se van a tranquilizar muchísimo, ¿sí? Porque ya dejamos el tema más complicado, que fue días de dolor no susceptivo, ¿vale? Pues entonces hay que repasar, muchachos, porque ya vieron que realmente no es complicado, o sea, es que son muchos pasos, son muchas sustancias, son muchos caminos los que agarran las fibras nerviosas. Entonces, en ocasiones, al tener tanta información, como que se nos complica hilar toda esa información, ¿sí? Pero si realmente lo repasan, tratan de comprenderlo, se van a dar cuenta que es muy simple, ¿vale? Entonces, hay que repasar, porque recuerden que el examen comprende bastantes temas, sobre todo, entonces hay que ponerse las pilas, hay que ponerse al corriente con esos temas. Entonces, espero que tengan una bonita tarde y nos escuchamos nuevamente el día de mañana. Hasta mañana, chicos. Bye, bye. Hasta mañana, doctora. Que Gracias. tenga buen día. No, espera.